No, ya, virales. Bacterianas. Salmonella. No. Es un diagnóstico diferencial. Pero ¿qué te da fiebre? Poliadenomegalias Salmonella. y hepatomegalia, cuando menos. Sí, te da también esplenomegalia, pero fiebre, poliadenopatías, hepatomegalia, micobacteria y tuberculosis. Hay formas de micobacteria y tuberculosis que producen. Ehrlichia senensum. Oriental Tsutsugamushi. Oriental Tsutsugamushi. Parto de la Genselae. Entonces hay bacterias que producen. Luego hay hongos que producen. El que más, Histoplasma calculatum. Y luego hay parásitos. Leishmania, toxoplasma, los más importantes. Leishmania, la misma familia, primo hermano de Trypanosoma, pero otra enfermedad, y esta ni siquiera es una, es un paquete de enfermedades. Es el género Leishmania, pero está tan difícil taxonómicamente que se ha agrupado ahora, y al final se producen 4 enfermedades diferentes. Es leishmaniasis visceral, leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis cutánea mexicana o úlcera de los cilios. Esas son las 4 enfermedades que típicamente hay una quinta, que es la leishmaniasis cutánea diseminada, que se considera una variante posterior a la visceral, o sea, se presenta después de la enfermedad visceral, pero son 5 enfermedades distintas y hay muchos participantes porque algunos son de un paquete, pero los tradicionales son Leishmania donovani, que produce la visceral, Leishmania trópica, que produce la cutánea del viejo mundo, la cutánea especialmente de la zona de guerra perpetua, ¿sí? Por ahí, por Siria, por toda esa zona. África, un poco también. La cutánea mexicana es producida por Leishmania mexicana, la úlcera de los cilios, y Leishmania brasiliensis, que produce la leishmaniasis mucocutánea de Centro Sudamérica, o también conocida como espundia. Aquí solo participan 2, la morfología es exactamente la misma que ya describimos. Solo participa el amastigote y el promastigote. El promastigote ni lo mencionamos casi en Trypanosoma, porque el promastigote en Trypanosoma es una fase de paso muy rápida que solo se ve en los cultivos, no se ve en ninguno de los 2 huéspedes, sino son en los cultivos de sangre en el medio del 3N. Aquí están los amastigotes. Esto es lo que queda
del núcleo de un macrófago que se destruyó y se están liberando gran cantidad de mastigotes. ¿Sí? Y ahí están los promastigotes. ¿Cuál es la diferencia entre los promastigotes y el epimastigote? La posición del kinetoplasto. El kinetoplasto está aquí anterior, o sea, aquí está el núcleo, está delante del núcleo y de ahí nace el flagelo. Sí. En realidad, la leishmaniasis es sumamente importante y en las últimas décadas se ha ido extendiendo. Y además es una enfermedad de las pocas enfermedades parasitarias que sí tienen que ver con el SIDA. La leishmaniasis ha sido favorecida para una mayor diseminación por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque es un cliente ideal para el desarrollo de la enfermedad y de formas muy graves. Entonces, como ven, aquí estamos hablando de aquí para acá, estamos hablando de la más benigna tal vez, porque es la cutánea, la que da una úlcera más localizada, menos diseminada y con menos complicaciones, que también se conoce con el nombre de botón de Alepo, botón de Jericó, precisamente por la zona ahí del Medio Oriente, Palestina y sí. En cambio, la mucocutánea es andina, casi el sitio ideal es hacia la región de Bolivia y de Perú, de los Andes, es donde el mayor número de casos, ¿sí? Bolivia, Brasil, Perú. Y en México, especialmente en Campeche, algo de Yucatán, es donde tenemos el mayor número de casos de úlcera de los chicleros. Así. El ciclo biológico es igual para todas. Tenemos un transmisor. En México es el género Luxomia. Luxomia olmeca para Donovani y Luxomia longipalpis para la úlcera de los chicles. Este mosquito tiene los promastigotes, por lo tanto los promastigotes son la forma infectante. Cuando el mosquito pica, le pone saliva, porque en la saliva todos estos hematófagos normalmente tienen en la saliva elementos anticoagulantes que les ayudan a tener una mejor disponibilidad de la sangre para poder succionarla. Entonces, por eso es que primero escupen cuando pican y ahí van los promastigotes. Entonces, de esa manera se inoculan los promastigotes. En algunos textos les llaman también premastigotes, entonces son sinónimos de decir pro y premastigotes. Pero los promastigotes son fagocitados, se convierten en amastigotes. Y como mastigotes se multiplican por seminaria una y otra vez hasta que rompen el macrófago, se liberan, invaden nuevas células y así y llegan a los tejidos. Hasta ahí, bueno, vamos a ver. Llega un mosquito y succiona
a mastigotes libres en sangre o células con gran cantidad de mastigotes. Y en el intestino se transforman en promastigotes, se multiplican por fisión binaria y migran al órgano picador, la proboscis o probóscide. Y cuando pican, los inoculan. Este es el ciclo para todos. ¿Qué hace la diferencia y por qué? No lo sabemos. De hecho, ni morfológicamente es posible diferenciar una especie de otra. Se diferencian molecularmente por diferencias en el ácido nucleico o se diferencian por su conducta. El tropismo de órgano blanco es distinto. Si es Donovani, se va al sistema fagocítico mononuclear, especialmente a hígado, vaso, ganglios y médula ósea. Si es cutánea, se va a piel. Si es mucocutánea, se va a piel y después metastatiza a mucosa oral y nasal. Y si es mexicana, se queda en piel, pero se comporta diferente si se quedó en piel de cualquier región del cuerpo, así se quedó en pabellón auricular. No es que metastatice, sino se debe a picaduras directamente en la oreja. Pero ahorita hablamos con detalles. Entonces, la diferencia entre estas diferentes especies está en su órgano blanco. Ahora, ¿por qué una de su ácido genético le marca quiero hígado? ¿Cómo se ve? Regresa, se al hígado, a ganglio linfático, a médula ósea, a vaso, o sea, el sistema fagocítico mononuclear. Y otra se va a piel. Y solo una metastatiza, que es la brasiliensis. Esa primero en el sitio de picadura y después, meses después, se va por circulación con un tropismo especial a mucosa nasal y mucosa oral. Excepcionalmente se han visto lesiones en mucosa genital, pero también. Pero así de gusto, nariz y boca. Entonces aquí viene, ahí está el tipo de leishmaniasis. Bueno, estas son las diferentes especies. En México ya les dije que la más importante es Luxomia olmeca y Luxomia longipalis, pero hay otras, cruciata, diabólica. Hay también reservorios. El reservorio más importante, sobre todo de Donovani, es el perro, que además los reservorios se enferman también y su vida se reduce importantemente. ¿Qué hace? Destruye células. Su daño es citolítico. Destruye enorme cantidad de células del sistema fagocítico mononuclear. Las otras también destruyen células mientras llegan a su órgano blanco, o sea, mientras se encuentran en sangre. Pero ya que llegan a su órgano blanco, se estacionan en piel o en mucosa. ¿Y qué hacen? Destruyen células. Pero como destruyen células en un sitio tan perfectamente localizado, esa destrucción de células se traduce en una úlcera. O sea, se forma un foco, termina siendo un foco de necrosis. Cuando se cae el tejido necrótico, queda la úlcera. Y esa es la lesión típica, que es la úlcera en piel, la úlcera en mucosas, la úlcera en orejas, y además destruye cartílago nasal
y cartílago de pabellón auricular. Y al destruir cartílago deja mutilaciones de orden fundamentalmente estético, no tanto funcional. Vamos a ver la del Medio Oriente, cuyo agente es trópica, así. Entonces se presenta pues, en el Medio Oriente, en África y en el norte de la India y Bangladesh y todo eso, toda esa zona. Y esta es la lesión típica, una úlcera crateiforme, una úlcera crónica, necrótica, profunda, por eso es crateiforme, a veces no tan crateiforme. No es tan fácil decir esto es eso, de reconocerlo, ¿verdad? Y a veces con respuesta inflamatoria, granulomatosa, como en este caso. Sí. Brasilienses, especialmente en esta zona, pero hay focos en varios sitios en Sudamérica y en Centroamérica. Sí. Entonces, en cualquier sitio del cuerpo aparece una lesión similar a la artrópica, pero no tan crateiforme. En promedio de 6 meses, si no recibe tratamiento alguno, en promedio de 6 meses, cura. Pero en ese tiempo ya metastatizó y estas no curan nunca, las de boca y nariz, y destruyen y destruyen, y son las que dejan secuelas anatómicas terribles en la cara. Así. Aquí tienen una lesión que no es muy de úlcera, sino es más de tipo granulosa, así. Bueno, aquí no se ve, pero aquí hay una úlcera, sí. Y esto es lo ultratípico. En nariz se lleva el cartílago y prácticamente se pierde la punta de la nariz, así. Esto es súper característico hacia la región del lago Titicaca, toda esa zona de los Andes. ¿Sí? Y la visceral está ampliamente diseminada en la zona intertropical de este lado del mundo y muy poco en América, pero hay zonas y algo en México hacia la cuenca del Balsas. Si leen esto, nos regresamos a la plática del doctor Romero Pereira. Es lo mismo. Un síndrome mononeurósico. Fiebre, esplenomegalia, hepatomegalia, adenopatías. Es lo mismo. Entonces produce un síndrome mononeurósico. Pero severísimo. La evolución le pusieron de nombre por allá por África la fiebre Dundun. Eso no nos dice nada, pero le pusieron fiebre de la muerte y no es un apellido gratuito. ¿Por qué le pusieron fiebre de la muerte? Porque nada. Está demostrado que el calazar es mortal en el 90% de los casos si no recibe tratamiento. Y si recibe tratamiento, la mortalidad baja alrededor del 1%.
O sea que hay una diferencia total entre diagnosticar y tratar y no tratar. O sea, fiebre de la muerte es un nombre adecuado. Sí. La fiebre es así, sube y baja 2 o 3 veces el mismo día. Entonces es una fiebre en agujas. Sí. La hepatosplenomegalia. Otra. Crecimientos viscerales. Otra. Además, destruye eritrocitos y es doble el mecanismo. Destruye eritrocitos y el tejido hematopoyético deja de producir, porque es tanta la destrucción de blancos que entonces el tejido hematopoyético se dedica a reemplazar blancos y no hace eritrocitos. Y además hay destrucción de eritrocitos, entonces por eso uno de los datos es anemia. ¿Sí? Produce úlceras también en mucosas que son hemorrágicas. ¿Sí? Y además infecciones agregadas. ¿Por qué infecciones agregadas? Porque en realidad Leishmania monomania produce una situación de inmunosupresión. O sea, es tal el daño en el sistema fagocítico nuclear, es tal la destrucción de células de defensa que el individuo está inmunosuprimido. Y entonces ahora se infecta con cualquier cosa con mucha facilidad y por eso se complica más. Por eso el paciente con SIDA pues le va de la fregada, ya de por sí está, y luego recibe una infección que es también inmunosupresora, entonces le va terrible la asociación de SIDA y Leishmania. Vean, esto ya se mencionó, pero vamos a lo que ya mencionamos, que sí. Las cutáneas de América. ¿Sí? Bueno, esta es de América y de cualquier lugar, porque esta cutánea diseminada es la que les digo que se presenta como complicación post-calazar. O sea, un individuo que tuvo calazar y que sobrevivió, recibió tratamiento, meses o años después desarrolla la cutánea diseminada, que además es totalmente diferente de la otra. Este es el entorno de la mexicana, la selva siempre verde mexicana, que ya no queda mucho. ¿Sí? Y aquí está el árbol del chicle. ¿Y por qué recibió el nombre de úlcera de los chicleros? Porque cuando todavía no llegaba a Adams, el chicle se obtenía del árbol del chicle. Lo que hizo Adams, que revolucionó, que acabó con el negocio, es que lo hizo artificial. Entonces el chicle que masticamos no proviene del árbol del chicle. Ese fue un invento de Adams. Por eso los chicles Adams, ¿no? Entonces, antes, el árbol del chicle, el chicle se obtenía de la savia del árbol del chicle. Y el trabajo de los chicleros era cortar, hacerle cortadas al árbol y poner recipientes para que ahí escurriera la savia, y días y semanas después iban recogiendo los recipientes y así obtenían el chicle, la goma pues con la que se producía el chicle y la vendían y todo esto. Y el calor en la selva siempre verde es terrible, es insoportable. Entonces se trabaja antes del amanecer. Se trabaja especialmente de las 12 a las 8 o 9 de la mañana. Y las lunsonias, los mosquitos tienen actividad horaria. O sea, tienen unas horas donde trabajan mucho. La actividad horaria de las lunsonias es justo de las 12 o 1 en adelante. Pues por eso el chiclero se convirtió en el cliente perfecto de las lunsonias. Y entonces los que tenían las lesiones en las orejas eran los que se dedicaban al chicle. Y como eso no se transmite de persona a persona, pues en su casa nadie tenía úlcera de los chicleros, solo el chiclero, solo el que iba a la selva y se exponía a la picadura del lechón. Entonces por eso se le dio el nombre. ¿Sí?
Entonces, ahí está toda la descripción que yo la reduzco para decir una úlcera de fondo limpio, no muy profunda, incurable, porque no se desaparece si no le das tratamiento, nunca si está en el pabellón auricular. Se discute mucho por qué en el pabellón auricular, y una de las teorías es la temperatura. El pabellón auricular es en promedio 1 grado más frío que el resto del cuerpo, y la bolsa escrotal. Pero como la bolsa escrotal no la pones a que la piquen las dos uñas, no se llama úlcera escrotal, sino úlcera de la oreja, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que esa es una teoría y no se puede aquí una lesión inicial X empieza a ser una ulcerita, así puede profundizar, así puede aparecer en cualquier lugar, pero estas van a curar tarde que temprano, así, y finalmente la úlcera ultracrónica, no dolorosa, no, o sea, más bien es estética. A nadie le gusta poner una oreja y luego que se le moche, que estés medio desorejado. ¿Vas a oír igual? Sí, pero pues no es lo mismo tener oreja que tener media oreja. Sí. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con cosas que te pueden dar lesiones crónicas de tipo úlcera, como lepra, esporocitosis, paracosulicosis, tuberculosis, cáncer cutáneo. Sí. Bueno, no sé si viene adelante. La difusa es al revés. Las lesiones de la cutánea difusa postalazar no son úlceras, sino son nódulos que se parecen muchísimo a un leproma, y por lo tanto el aspecto es como el de la lepra, de la lepra lepromatosa, en donde está lleno de bolas, que son los lepromas, y esa es la cutánea difusa, que le da un aspecto así como de los Cuatro Fantásticos. La mole. La mole, ándale. Eso es característico. La prueba más rápida y más fácil y más barata es la impronta. ¿Qué es la impronta? La impronta es tomar un portaobjetos, colocarlo sobre la úlcera y presionar. La úlcera tiene un exudado, y ese exudado se va a pegar los vidrios y ahí van a mastigotes. Entonces eso lo llevas, lo pintas y lo ves en el microscopio y ahí ves los amastigotes. Pues por eso es la más barata, más rápida. ¿Sí? Se puede cultivar en los mismos cultivos donde cultivas el parosoma, el tresenio. Se puede hacer una biopsia directamente de las lesiones y ves los amastigotes, ¿verdad? También se pueden inocular a animales. Las pruebas inmunológicas, las mismas, hemaglutinación, inmunofluorescencia, ELISA, Western blot, se pueden hacer pruebas de histoquímica y el PCR. Todo esto tienes como opciones para hacer el diagnóstico. Así, esta es la impronta. Pues todo lo que se pegó y ahí ves ya pintados los amastigotes. El cultivo, ves los premastigotes. ¿Sí? La biopsia, toma la biopsia cutánea, ¿sí? Y el estudio histopatológico, pues ver los amastigotes. ¿Sí? Inmunofluorescencia, ¿sí? Hay una intradermoreacción que se usa poco, pero todavía existe. ¿Sí?
y el tratamiento, solo hay antimoniales pentavalentes. Los que se usan es la meglumina y el estivoglucanato, antimonio sólido. Creo que es lo último. Bueno, un desorejado, medio desorejado, son las secuelas cuando hay destrucción. Aquí la buena. ¿Hay más? Bueno, les debo la cutánea diseminada que ella trae. Muy bien. Continuar, vamos a ver influenza. Todo es